Bueno, hola para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio. El día de hoy vamos a seguir con nuestro curso de Arduino. El día de hoy vamos a ver el módulo relé. Vamos a ver una introducción sobre la definición sobre qué es un relé, cómo aplicarlo en el Arduino y vamos a terminar con una simulación como siempre en el software de Tinkercad. Así que espero disfruten. Para los que sepan, pueden ver los demás capítulos que tenemos en nuestro canal y puedan aprender algo sobre el Arduino y sus componentes y adicionales, ¿no? Bueno, quédense y vamos a empezar. Entonces, empezaremos con qué es un relé. Prácticamente un relé es un dispositivo electromecánico o electromagnético que funciona como un interruptor. Este circuito fue creado por Joseph Henry en 1834 y fue un dispositivo bastante innovador para esa época, ya que contribuyó a varias eh, sectores como lo que es la industria de telecomunicaciones en ese entonces y ahora es actualmente muy utilizado para la industria y para algún que otro proyectos eléctricos, electroindustriales. Entonces, em, prácticamente el relé funciona con una bobina cuando pasa una corriente eléctrica genera un campo electromagnético. Este campo electromagnético, como ya sabemos, va a generar una fuerza, sí, una ley. Después podremos hacer un video sobre la ley de Faraday y algunas otras leyes del electromagnetismo que cerrará un contacto normalmente abierto y a su vez permitirá el paso de una corriente eléctrica que esté bajo la tensión en esos dos contactos normalmente abiertos. Aquí vemos que se emplearon la telegrafía haciendo funciones como repetidores que generan una señal corriente procedente de pilas locales, es decir, es de una corriente muy débil podría generarse una activación de una corriente mayor. Esto pues también utilizado también en la potencia para actuar relevadores o alguna carga que consuma bastante corriente. Bueno, aquí vemos un ejemplo de los relevadores, aquí los tenemos a la izquierda. Y actualmente ya hay relés de estado sólido y vamos a ver los tipos de relés y vamos a ver pues como las aplicaciones. Entonces, ¿para qué sirve un relé? Prácticamente hay muchas, como ya vimos, hay muchas aplicaciones, como es en el área también que anteriormente se utilizó en las telecomunicaciones. Actualmente los relés se utilizan como un circuito de control de potencia. Aquí vemos a nuestra derecha como a través de una carga más débil, es decir, una carga de corriente continua, podemos activar una carga de corriente alterna. Esta carga de corriente alterna claramente consume mayor corriente y es un voltaje distinto, pues no es voltaje continuo. Entonces podemos controlar a través de señales eléctricas de muy baja potencia, controlar cargas de mucha alta potencia. También tenemos otro ejemplo como lo es un motor. En la parte izquierda tenemos un circuito de control de 5 voltios que a su vez a través de un relé y obviamente la lógica que tiene el control podemos activar un motor de 120 voltios de corriente alterna que va conectado a la línea 1. Obviamente eso es como es un motor monofásico, pues va conectado en serie a un condensador que es un tipo de arranque suave y activará el motor. El caso es que lo que resume el relé es poder activar circuitos de control a circuitos de potencia. También lo podemos utilizar para encender máquinas, motores, sistemas de alumbrado, etc. Los PLCs tienen un circuito de control. Algunos ya ahorita, digamos, los más modernos vienen ya con relés de estado sólido. Traen estos relés electromagnéticos o electromecánicos. Tipos de relés. Entonces, tenemos varios tipos de relés. Voy a cambiar mi cámara un segundo. Hay relés electromecánicos, como ya hemos hablado. Hay relés tipos de armadura.
Son los más antiguos, entonces pues por lo general funcionan como los expliqué, simplemente induce una corriente a través de la bobina, se genera un campo magnético que genera una fuerza y cierra dos contactos mecánicos. Eh, Están los relés de estado sólido que vamos a hablar, que son relés que funcionan a través de electrónica o transistores de potencia como lo son el MOSFET, el IGBT, TRIAX, demás dispositivos semiconductores que no hacen una conmutación como tal mecánica, sino eléctrica. Entonces, a diferencia de los relés electromecánicos, es que su activación es eléctrica y permite el paso de la corriente a través de una corriente menor. Estos circuitos de relés de estados sólidos por lo general son mucho más eficientes a través de las conmutaciones, ya que permiten un número mayor más de conmutaciones sin que el relé sufra algún daño. A diferencia de los relés electromecánicos que como hay una conmutación mecánica, pues va a existir un desgaste mecánico, ¿no? Entonces vamos a tener pues que cambiarlos más seguidamente. Claramente la diferencia de precio pues sí va a variar, ya que un relé de estado sólido es mucho más caro. Relés de corriente alterna, pues son relés de igualmente, pero pues en vez de tener una corriente alterna como tal, como una corriente continua como control, pues hay una corriente alterna. Ya tenemos contactores y se utiliza más que todo en lógica industrial. Lo pueden ver en diagramas de planos industriales, en tableros industriales que sirven para conmutar y proteger también, no necesariamente conmutar, proteger también las cargas de corriente alterna. Y tenemos los relés de acción retardada que son los estilo timer. Los timers son relés electromecánicos que funcionan con tiempo. Entonces, si queremos activar un estado, por ejemplo, hagamos de cuenta las antiguas, o bueno, antiguas no, ahorita pues ya son más electrónicas, pero las antiguas eh, hornos pues funcionaban con timers. Tú ponías el tiempo pasaba y se activaba, ¿no? Que era que, bueno, en este caso desactivaba el horno, ¿no? Porque pues desactivaba como tal el alimento que esté dentro del horno. Así funcionan los timers. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos una imagen de los tipos de relés. Tenemos relés electromecánicos, aquí tenemos como una, un videíto pequeño, se polariza la bobina, como vemos aquí en la parte positiva, genera un campo electromagnético que vemos que se atrae como tal a este imán. El imán genera esa fuerza que se necesita y activa los contactos normalmente abiertos. Aquí a su costado derecho, donde tenemos los relés industriales junto un timer. Los relés industriales, como se ven, también son pues electromecánicos y solo que son más grandes porque entre mayor grande sea el dispositivo, mayor amperaje, mayor voltaje va a soportar. Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, vamos a requerir de un relé específico, ¿no? Tenemos nuestro timer. Este timer también es muy parecido como el que les hablaba. Se gira como tal el tiempo, él va corriendo hasta que se prende el tiempo y conmuta una salida, ¿no? Se cumple el tiempo y conmuta una salida. Ahora tenemos aquí abajo los relés de estado sólido, en la parte inferior. Así son los relés de estado sólido, si se dan cuenta que es como, parece una cajita, y como tal todo es electrónico, ¿sí? Vemos que son un poco grandes, claramente, porque soportan alta carga. Entonces, si queremos conectar un motor de 3 o 4 caballos, vamos a necesitar pues un relé de estado sólido bastante grande. ¿Listo? Aquí vamos a hablar ya del módulo de red Arduino. Vemos en la parte superior izquierda como tal el diagrama electrónico del relé. Vemos que cuenta con un contacto nuevamente cerrado, el común, que es como tal el que se conmuta en ambos contactos, es decir, él va a repartir su conmutación en el momento abierto y en el momento cerrado. Tenemos conectada una lámpara a través de una carga de corriente alterna. Este módulo relé es activado por un transistor BJT, que es el 2N2222, que pues aquí vemos ya que el módulo de relé que se compra y que vende lo tenemos disponible en Dauxi.
ya viene con todo ese cálculo, ese transistor. Solamente es que tú introduzcas la señal del Arduino y él automáticamente eh, va a activar la salida. ¿Por qué no se pone directamente un relé a una señal del Arduino? Esa es una pregunta muy buena, y es que como tal, la bobina consume una corriente específica. Entonces el cálculo que hay entre la base del BJT, o sea, del transistor, está calculado para que la corriente base tenga una amplificación específica, es decir, la suficiente para que como tal la bobina del relé se active, ¿no? Porque ustedes saben que la corriente de salida de un pin del Arduino no sería lo suficientemente grande para activar una bobina, y pues obviamente es una bobina pequeña, pero no sería lo suficiente. Entonces por eso necesitamos como este circuito intermediario que hay entre la parte de control a la parte de potencia. Aquí vemos ya otros relés de más canales. Uy, perdón. Estos relés tienen ya optocopladores que lo que hacen es aislar como tal el sistema. Bueno, este relé de módulo también tiene un optocoplador. El optocoplador lo que se encarga es que si hay alguna falla en la parte de potencia, es decir, algún cortocircuito o algún sobrecargo de energía, no altere nuestro control, que en este caso sería el Arduino, ya que puede existir corrientes inversas que puedan dañar nuestro Arduino. Así que el optocoplador es un dispositivo de seguridad. Si quieren un video del optocoplador pueden darle like y pues comenten. Sería algo muy interesante ya que es un dispositivo muy utilizado. Vemos aquí abajo una conexión que hay entre una carga de corriente alterna, que es un bombillo, y en nuestro relé módulo, que es de doble canal, porque hay dos relés, y vemos que está conectado anormalmente cerrado y este a su vez anormalmente abierto, ¿no? Para que cuando se cierre el circuito, pues permita el paso de energía a través del relé. El relé es un dispositivo muy eficiente y que todo electrónico debe saber utilizar y saber cómo funciona. Bueno, aquí tenemos una simulación en Tinkercad. Simulé como tal un relé, ya que pues dentro del programa no hay un módulo de relé. Así que bueno, eh, vamos a ver cómo funciona. Y tenemos prácticamente casi que este mismo circuito hecho acá para el protobar con un relé de 5 voltios. Y vamos que va a activar una carga. En este caso esta carga pues está simulando como tal la carga de alta corriente, ¿no? Que podemos controlar con el Arduino. Así que bueno, vamos allá y lo vemos. Listo. Aquí tenemos nuestra simulación. Vamos a bajar mi cámara un poco. Listo. Vamos a ver nuestro código. Entonces, vamos a explicar el hardware. Tenemos nuestro Arduino, nuestra tarjeta controladora. Va a mandar un pin de salida a través del pin 4. Este va a mandar una corriente eléctrica a través de la base de nuestro transistor, que a su vez le dará la suficiente corriente de nuestra bobina para que pueda conmutar y pueda alimentar la bobina para que genere ese campo electromagnético y active nuestros dos contactos. Aquí vemos que un contacto va a activar un relé y el otro contacto va a activar nuestra bobilla de corriente alterna. Si vemos acá y nos fijamos en el relé, estos dos contactos son los dos contactos que pertenecen a esta bobina. Aquí tenemos el signo de la bobina. Y cuando se activa, estos dos contactos van a cambiar. Ya vamos a ver en la simulación cómo se cambia y entenderán un poco mejor. Aquí vemos que este va conectado a este contacto, es decir, los 5 voltios van conectados acá. Uy. Los 5 voltios van conectados acá. Cuando se cierra el circuito y va a permitir el paso de la corriente hacia el LED.
Listo. Bueno, vamos a explicar el código. En el código es muy sencillo, pues vemos que solamente vamos a activarlo con un pulsador, claramente. Vamos a activar el pulsador, se va a prender nuestra carga y el LED. Vamos a volver a poner el pulsador, se va a desactivar nuestra carga y se va a apagar el LED. Así que tenemos una entrada digital y una salida digital, ¿no? Tenemos obviamente el positivo y negativo y tenemos nuestra fuente de alimentación externa que pues está simulando, digamos, el toma corriente que tenemos en nuestra casa o el voltaje alterno que controla la carga alterna. Vamos a ver nuestro código, así que pues tenemos las dos constantes enteras, el 4 y el 5, donde están conectados nuestros dispositivos, el de accionamiento del pulsador y el dispositivo de salida que controla el relé, que es el 5. Bueno, este no es necesario. Tenemos un estado booleano que está igualado a falso. Ya vamos a ver para qué. Declaramos el relé como salida y el pulsador como entrada, obviamente. Lo primero que hacemos en el void log será leer la señal, es decir, vamos a leer el estado en que está el pulsador, es decir, si lo oprimimos o no. Entonces, aquí tenemos una lógica inversa, es decir, como es una resistencia de pull-up, que si no saben qué es eso, podemos ir al video de entradas y salidas digitales. Tenemos ese video donde explicamos mucho mejor lo de las resistencias. Entonces, en este caso esta señal, aquí en este cable va a mandar un constante pulso lógico a nuestro Arduino, es decir, si prendemos nuestro pulsador, va a mandar un 0, está invertido, ¿no? Y entonces declaramos como esta señal, si el estado es diferente al estado, es decir, si lo oprimimos, pues el estado va a ser diferente al estado anterior. El estado anterior va a ser falso, es decir, que el estado actual va a ser true, verdadero, porque estamos poniendo un estado diferente y como solo hay dos posibles, true o false, pues vamos a poner el estado contrario. Es decir, simplemente estamos guardando el estado contrario false. Si se oprime, ¿no? Cuando se vuelve a oprimir otra vez, pues va a invertirse. Va a ser de true pasa a false y de false pasa a true y así constantemente cuando oprimamos el botón. Vamos a poner el digital write, que es la función para poner la salida digital, y ponemos la salida del relé en alto. Esta salida del relé lo ponemos en alto y va a activar el relé y a su vez activará nuestra carga. ¿Listo? Vamos a poner a funcionar, vamos a iniciar simulación. Vemos que tenemos aquí 11.6 voltios, pues ya que este bombillo es de 12 voltios y una corriente de 0 amperios. Así que vamos a oprimir nuestro botón. Quiero primero que vean esto. Acá. El relé cómo cambia su salida como tal. Que cuando oprimimos, vemos cómo se cambian los contactos y vemos aquí cómo el LED se prende. Y si volvemos a oprimir, se cambian los contactos mecánicos a través de esa interacción mecánica del relé. Y vemos cómo está prendido. Volvemos a oprimir y se apaga. Volvemos a oprimir y se prende. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya agradado el video. El relé es muy importante para algún proyecto que quieran hacer y quieran manejar alguna carga, quieren prender luces, alguna domótica que se quiera hacer. Y ya, no necesariamente tiene que ser una señal de un Arduino, puede ser también una señal digital de un control análogo, un control de temperatura que prenda el LED caliente, un motor, o que abra nuestro garaje, cualquier cosa. Lo importante es que aprendan cómo funciona el relé y lo básico. Y nada, espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.